Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Porque te damos la honra y la gloria solamente a ti. Porque nos demuestras tu amor para cada uno de nosotros. Así como somos, Padre, tú nos amas. Y por eso te damos la honra y la gloria a ti. Gracias porque nos permites elevar nuestra voz en agradecimiento a cada una de tus bendiciones. Quizás sí tenemos problemas, luchas, necesidades y quizás estamos tristes, pero eso sí, tu presencia está con nosotros, en nuestros hogares, en nuestro corazón, allí estás tú, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido hasta tu casa para poder escuchar tu palabra, para poder honrarte, para elevar nuestra voz en esos cánticos tan hermosos en los cuales te decimos, Señor, gracias por todo lo que nos das. Y también gracias por lo que no nos das, porque tú sabes por qué lo haces y porque esa es tu voluntad. Ahora, Padre, prepara nuestro corazón, nuestra mente, para que tú hables. En lo personal, quítame de aquí. Sella mis labios, que sea tu Espíritu Santo el que hable. Que sea, Señor, tu Espíritu el que nos despierte, porque muchos estamos dormidos y tú quieres levantarnos, Padre. Levántanos para poder alabarte y glorificarte, para poder escuchar tu palabra y para poder obedecerla. Eso es lo que tú quieres, Padre. Prepáranos porque tu Espíritu Santo está obrando en cada corazón, en cada persona que está aquí, en cada uno de mis hermanos, porque tú te manifiestas en tu pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta predicación la titulé ¿Qué espera Dios de nosotros? Nosotros, cada uno de nosotros, usted y yo, ¿qué esperamos de Dios? Ya lo dijo mi hermana Ivonne, este es el último domingo del año prácticamente. Ya se va a terminar el año 2021. ¿Qué esperábamos de Dios? Cada uno de nosotros, ¿qué esperábamos de Dios en nuestras oraciones, cuando veníamos a la iglesia? ¿Qué esperábamos de Dios? Y yo creo que cada uno de nosotros pues esperaba, y en sus oraciones diarias lo hacían, pues que tuviéramos alimento, protección, trabajo, salud. En lo general, yo creo que eso era lo que esperábamos de Dios. Y ahí están nuestras oraciones diarias, rogando, pidiendo al Señor, cuídame de los peligros, protégeme a mí, a mi familia. Eso era lo que esperábamos de Dios, la salud, el trabajo, el dinero. ¿Por qué no? Porque nos hace falta para comprar y poder suplir nuestras necesidades. Y eso es algo normal y es válido que así lo hagamos. Eso era lo que esperábamos de Dios los 365 días del año. Máximo, como vemos el mundo, los peligros, todo lo que va a acontecer. Todo lo que está aconteciendo y lo que nos aconteció en este año 2021, allí estaban nuestras oraciones diarias. La pregunta más importante en este momento, y es para el mundo, y es para usted y para mí, bueno, ahora se la volteo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿O qué hicimos en este año 2021? ¿O qué espera Dios de cada uno de nosotros para este 2022? Eso es lo que vamos a analizar en esta mañana rápidamente. Vamos a ver muchos versículos de la Biblia. ¿Y por qué se lo digo? Porque a mí me da tristeza. Por ahí escuché en alguna ocasión a un hermano que se fue de esta iglesia, que decía que aquí nosotros en la iglesia Belén casi no leemos la Biblia y casi no hablamos de la Biblia. Yo me quedé, ¿cómo de que no? Pues esa es la base. Y aquí en Belén, ¿de eso hablamos de la Biblia o no? Ahí están los versículos.
Usted trae su Biblia y si no trae su Biblia, ahí hay Biblias, pero siempre nos basamos en la palabra de Dios. Y cada uno, desde el pastor y todos los que estamos en el ministerio, cuidamos, protegemos al pueblo de Dios para que aquí haya buena doctrina, pero basada en la palabra de Dios. Y hoy, último domingo del año, vamos a leer muchos versículos. ¿Usted quiere leerlos junto conmigo? Hoy los vamos a leer. Analice su vida y analicemos cada uno de nosotros nuestra vida. Y a veces nos da tristeza, y para cualquier persona nos da tristeza, que quizás vivimos en este mundo, yo no sé, 40, 80, 100 años, lo que Dios nos permita, y vivimos todos esos años aquí en este mundo, y al final de nuestra vida la analizamos. Analizamos nuestra vida y parece ser que con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros enojos, como que no agradamos a Dios. Y no hicimos lo que agrada a Dios, que es obedecerle, que es buscarle, que tener una vida justa, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y el profeta Miqueas en esta mañana, lo vamos a analizar, comparte con nosotros lo que Dios quiere de nosotros, aquí en unos versículos. Y se resume en nuestro corazón, en la vida diaria de cada cristiano. Estos versículos tienen mucha influencia. Estos versículos que vamos a leer del profeta Miqueas, incluso en Estados Unidos, ahí lo tienen en una de las fundaciones importantes, ahí está. Y esos versículos los mencionan para toda una sociedad de un país. Fíjese qué tan importante es que lo utilizan allá. Y vamos a ver Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer quizás en otra versión, pero es lo mismo, Dice así Miqueas 6, 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Recuerden que Miqueas, el profeta Miqueas, se levantó para hablarle al pueblo judío que estaba en total desobediencia a Dios. Entonces el profeta le habla al pueblo y en esta mañana nos habla a nosotros también. Ya se te ha declarado lo que es bueno, dice. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. De verdad les voy a recordar algo. Esta es escuela dominical, trae su libreta y su pluma. Porque aquí vamos a ver muchos versículos, Qué bueno, mi hermana la está señalando, qué bueno, para que usted los apunte y después los analice, los lea ahí en su casa. Para entender este versículo, necesitamos entender el contexto. Recuerden ustedes que Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento, que escribió y a veces palabras duras al pueblo que estaba en total desobediencia. Y los reprendió por algo importante, porque eran religiosos por fuera. Religiosos por fuera que daban una imagen de que buscaban a Dios, pero por dentro eran corruptos, desobedientes, pecadores. Miqueas, en el libro, cuando usted lo lea, describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra. Robaba las propiedades, robaba las herencias de los pobres. Los acusa el profeta de ser un pueblo violento. Los describe en cada versículo, los señala por ser un pueblo mentiroso, que solo buscaba sus propios intereses. Y en los dos versículos anteriores, el 6 y el 7, el profeta describe claramente ese pueblo judío que se convirtió en desobediencia por sus pecados, por ser un pueblo infiel, con una religión vacía,
Ellos pensaban que con con sacrificios, ellos se acercaban a Dios. Practicaban y ofrecían a Dios holocaustos, sacrificios, que son solamente prácticas exteriores. El pueblo de Israel sabía perfectamente que había pecado contra Dios. Ellos sabían que estaban pecando contra Dios. Y en estos versículos casi leemos ahí que decían así, ok, está bien, nosotros sabemos que somos culpables delante de la presencia de Dios, pero nosotros tenemos con qué limpiar nuestros pecados. Y en los versículos 6 y 7, Israel parece ser que estaba comprando su perdón y su salvación. Estaba buscando la redención mediante sacrificios falsos. Y vea usted versículos 6 y 7. Y dice así, estas son palabras del pueblo. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Y si no es suficiente esto, fíjese lo que ofrece el pueblo. Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Fíjese hasta dónde llegó el pueblo. Si Dios no se complacía en perdonarme con los carneros o con miles y miles de becerros o carneros, como dice ahí, ofreceré a mi primogénito, a mi hijo. Acuérdense que estaba prohibido. Esos sacrificios de niños los hacían ahí en Canaán, pero estaban prohibidos para el pueblo de Dios. Mas el pueblo pensaba que si no era suficiente, ofrecían a sus hijos en sacrificio. Al fruto de mis entrañas por mi pecado. Una religión vacía del pueblo de Dios. Quiere comprar su perdón, quiere comprar también tener una conciencia limpia. Parece ser una religión de transacciones. ¿Cuánto te doy y tú qué me das? Es como si dijera usted, Dios, te doy estas cosas. Pero si yo te doy estas cosas, me debes algo, me debes el perdón de mis pecados. Esto nos demuestra que eran personas religiosas. Dios no se agrada con esto. Dios no se agrada con que sacrifiquen millares de animales muertos, ni con grandes sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tampoco Dios quiere que sacrifiques a tus hijos, a tu primogénito. Dios lo que quiere es un corazón sincero. Dios valora grandemente esto, que seas piadoso, que practiques en tu vida diaria, como dice ahí el profeta, la justicia, que seamos fieles, que obedezcamos humildemente a Dios con una manera correcta de vivir. Así lo vemos en el versículo 8. Hay 3 cosas que nos señala Dios y que quiere y que pide de cada uno de nosotros en lugar de una religión muerta, de una religión vacía. Aquí nosotros no enseñamos religión, enseñamos una hermosa relación con Cristo Jesús. Y es nuestro deber, es su deber, es mi deber practicar estas 3 cosas y muchas más, pero en especial aquí estamos viendo 3 cosas, las cuales no aseguran nuestra salvación, Estas 3 cosas no aseguran nuestra salvación, pero eso sí, agrada a Dios obedecerle, agrada a Dios que seamos justos, que practiquemos su palabra. Esto no nos lleva a la salvación, ¿por qué? Porque la salvación ya la tenemos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que agradecer y obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero, de acuerdo al profeta Miqueas, lo que pide Dios de nosotros? Practicar la justicia. ¿Somos justos?
Somos imparciales, somos buenos. Es vivir una vida con integridad. Tratar a los demás de la manera que Dios quiere y que Dios cómo nos trata. Es no pedir sobornos. Una manera justa de vivir es no favorecer a nadie, ni oprimir al pobre o al necesitado, o vivir solamente para uno mismo. Es obedecer el mandato que nos dejó por ahí nuestro Señor Jesucristo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Miqueas 3:1-2 reprendió a los líderes de Israel por su falta de justicia. Ahí vea Miqueas 3:1-2, fíjese las palabras del profeta para los líderes de Israel. Y les dice y les anuncia y les dice así de esta manera: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Practicar la justicia significa amar el bien, apartarnos del mal, de manera que esto que hacemos bien va a influenciar en tu pensamiento, en tus palabras, en tu forma de actuar, con tu familia o con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, fuera de tu casa o fuera de la iglesia. Esto debe influir ahí, en tus pensamientos, en tus acciones con los demás. Hay tanta injusticia en este mundo, usted la puede ver. En este mundo hay mucha injusticia, pero Dios quiere que usted, que yo, que el pueblo de Dios reflejemos su carácter justo. Y Dios quiere que usted y yo bendigamos a otras personas, practicando la justicia, practicando el amor con tus acciones. Que nosotros seamos bendición para muchas personas. Que nosotros seamos diferentes a las otras personas. Yo no sé si a usted le ha tocado cuando entra a una tienda. Yo acabo de entrar hace poco a una tienda que estaba vacía y ahorita las tiendas estaban llenas con todas las compras. Yo entré y estaba vacía y no había nadie. Yo no sé por qué, pero dije, bueno, aquí porque había hasta colas en las tiendas. Entré y cuando llegué compré una cosa y ¿sabe qué? Se llenó. Porque usted es bendición. A donde usted se pare, usted trae bendición. Injusticias. Hay muchas injusticias y las vemos a diario. Los robos que están al por mayor, asesinatos, violaciones. Yo no sé si le pase que cuando nos levantamos temprano en la mañana y nos estamos vistiendo, yo prendo la televisión para ver las noticias y ya después mejor le quiero apagar. Porque escuchamos y escuchamos cosas malas y malas y malas y hasta decimos, bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pero usted y yo somos la luz del mundo. Somos bendición y tenemos que seguir adelante y orando y siendo diferentes y que la gente vea que usted trae la luz de Cristo. Dios nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida. Debe de haber justicia, ya sea en su vida pública, en su vida privada. Usted debe reflejar la justicia de Dios. Esto significa hacer lo bueno. Y a veces, aunque nos cueste hacer lo bueno, porque dice la palabra de Dios que debemos vivir con integridad, con santidad. Y recuerde, no estás solo, Cristo está contigo. A veces, en las áreas de nuestra vida, nos llama la palabra de Dios a practicarla, a reflejarla. Con nuestra familia, ahí donde vivimos, en nuestra casa, ahí es donde debemos poner el ejemplo de una vida justa. Lo segundo que espera Dios de nosotros es amar la misericordia. Es muy interesante analizar este versículo.
Ya que no, fíjese, no dice que debemos practicar la misericordia. Fíjese lo que dice. Dice que debemos amar la misericordia. Es algo más que ponerlo en práctica. Sí, la vamos a poner en práctica, pero antes nos está diciendo, fíjese, la sabiduría de la palabra de Dios. Dice que debemos amarla. Antes de ponerla en práctica, usted ya debe de amar la misericordia, porque Cristo nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. Entonces usted antes de practicarla debe amarla como algo normal, como una práctica normal en su vida. Esta palabra nos habla de un efecto directo de nuestro corazón. Cuando decimos practicar es porque la mente nos está ordenando y diciendo ponla en práctica, pero cuando nos dice ama la misericordia es que sale primero del corazón. Esta es una práctica del corazón. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es compasión, cuando nosotros la mostramos por alguien quizás que no la merece. Es lo más difícil, ¿o no? Perdonar a nuestros enemigos. A veces nos cuesta trabajo perdonar a mi familiar, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos. Y entonces yo tengo aparte que perdonar a nuestros enemigos. Yo creo que esto es lo más difícil. Pero este es un mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice el mandamiento? Que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos. Porque amamos la misericordia y ese perdonar a nuestros enemigos va por encima del daño que nos hayan hecho. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si me hace esto, si me odia esto, si ha hecho esto de mí, si habla mal de mí? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a mis enemigos? Es que estás tú practicando el mandamiento. Debes amar, debes orar y perdonar a tus enemigos. Y debes mostrar en todas las oportunidades que se te presenten. Esto significa que como seguidores de Cristo hay que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Así lo dice la palabra de Dios y recuerde, lo estamos afirmando y conformando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 4, 31 y 32? Efesios 4, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es tu actitud hacia las otras personas que te han causado daño? Naturalmente, somos seres humanos y estamos enojados, estamos molestos. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos vengarnos. Él me hizo esto, me hizo daño, me debe dinero, nunca me pagó, habla de mí, me maldijo, dice palabras horrendas de mí. ¿Y qué es lo que queremos al contrario de esa persona? Pues ahora va la mía. Y en la primera oportunidad que tenga, me voy a vengar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que debemos orar, amar y perdonar a nuestros enemigos. Esa es la actitud que debemos tener. En los tiempos de Miqueas, el pueblo idólatra no mostraba misericordia por sus hermanos, por sus propios hermanos. El pueblo, la gente en los tiempos de Miqueas eran violentos, mentirosos, se aprovechaban de sus vecinos o se aprovechaban de los pobres. Y así, con estos actos y estos hechos, se quebrantaba la ley de Dios. Ellos sabían en el fondo de su corazón que necesitaban la misericordia de Dios, que necesitaban el perdón de Dios. Por eso trataban de agradar a Dios con sacrificios extravagantes y que a veces Dios ni siquiera pedía. Pero nosotros sabemos que si ofrecemos misericordia,
es porque nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. Él nos perdonó. ¿Cuánto insultamos al Señor? ¿Cuánta desobediencia? ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo Jesús? Mas, sin embargo, así como éramos, usted se conoce. Usted sabe perfectamente quién era o quién es. Y a pesar de todo ello, el Señor nos perdonó, nos limpió, nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Por eso cantamos esos cantos tan hermosos, que nadie nos veía, que nadie nos amaba, pero Cristo Jesús sí nos ama. Voy a repetir la pregunta que hacían en aquel tiempo del profeta Miqueas. En aquel tiempo del profeta Miqueas, los pecadores, el pueblo que era desobediente, hacía una pregunta. ¿Sabe qué les decía a los sacerdotes o a los profetas? Bueno, sí, sé que soy pecador, sí sé que soy desobediente a Dios, sí sé que me he apartado del camino de Dios. ¿Y sabe qué era lo que decían? Bueno, ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Esa era la pregunta que hacían. ¿Cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? La misma pregunta es para el día de hoy, para usted y para mí. ¿Cuánto cuesta limpiarse o limpiarme de mis pecados? Valore usted. En aquel tiempo, el pueblo hacía un análisis y decía, bueno, si le doy un becerro, ¿cuánto costará un becerro? En la época actual, ¿cuánto costará un becerro? ¿10,000 pesos? 10,000 pesos. Un becerro. ¿Eso cuesta su salvación? 10,000 pesos. ¿Usted cree que con 10,000 pesos, bueno, 2 becerros, 20,000 pesos? Y empiezo a analizar mi vida. Todos mis pecados, mi desobediencia, ¿valdrán 2 becerros, 20,000 pesos? Bueno, ahorre un poco más. 10 becerritos. ¿Cuántos son 10 becerritos? 100,000 pesos. 100,000 pesos ¿valdrá su limpia total de perdón de sus pecados? ¿Sabe usted cuánto cuesta la sangre de Cristo Jesús? Y nunca podremos pagar ese valor. Porque hemos celebrado que Cristo nació aquí hace más de 2,000 años en este mundo. Lo acabamos de celebrar, ¿o no? ¿Estuvo usted el 24? ¿O no celebró en su casa el 24 con una cena con su familia? ¿Estuvo feliz? ¿Qué estaba celebrando? El nacimiento de Jesús, que vino a este mundo a morir por usted y por mí, y que fue un sacrificio enorme. Murió Cristo Jesús por usted y por mí. ¿Y sabe cuánto costó? Mucho, porque murió el Hijo de Dios. ¿Y sabe cuánto le cuesta a usted? Es gratis. No le cuesta nada, porque el Señor nos lo da. Es su regalo. Cristo Jesús nos da la vida eterna y nos perdona de todo pecado. Entonces ahora sí le hago la pregunta. ¿Cuánto le cuesta a usted limpiarse de sus pecados? Tiene un costo. Ya murió Jesús por mis pecados. ¿Sabe cuánto nos cuesta? Ser obedientes. Ser misericordiosos. Ser justos, como dice la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, practicaba la justicia. Cada segundo de su vida que vivió en esta tierra, Él era justo, demostraba el amor con sus hechos, con sus palabras, con su vida. Dio su vida voluntariamente para salvar a los pecadores de todo el mundo, donde estaba usted y donde estaba yo.
Y ese mismo libro de Miqueas muestra la gran misericordia de Dios ahí en el capítulo 7, Miqueas 7, 18 y 19. Voy a leerlo en una versión que Dios habla hoy y que me gusta mucho. Miqueas 7, 18 y 19. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Disfrute la palabra de Dios. Ya le dije que vamos a leer muchos versículos. ¿Y sabe qué? Es para disfrutarlos, para que nos alimentemos. Dice así la palabra de Dios, escúchela, disfrútela. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Qué palabras tan hermosas, porque el Señor te ama. No sé si ustedes han estado en algún barco y han dejado caer ahí en el barco, ya sea su cartera, su celular o sus lentes. Pero cuando se nos caen, se van hasta el fondo del mar. ¿Y sabe usted cuándo va a recuperar su cartera o su teléfono o sus lentes? Nunca. Ahí se perdieron para siempre. Esa es la realidad. Así es el perdón de Dios. Se cayó a la mar todo lo que tú tenías, todo lo sucio, todas tus maldades, todas tus groserías, todo lo que tú haces mal, toda tu desobediencia, se cayó al mar, como dice la palabra de Dios, y se fue hasta el fondo del mar, y ya no se va a olvidar Dios de tus pecados, y has sido perdonado, ya no vas a ser castigado, porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, pero tú ya decidiste sepultar, tú ya decidiste acercarte a Dios y el Señor ya sepultó tus pecados y tus maldades en el mar y ahora están en el fondo del mar y ahora eres limpio porque Dios te ha perdonado hoy. Esa es la misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da poder a cada uno de nosotros que sabemos de la misericordia y del perdón de Dios. Y entonces ahora sí podemos ir al mundo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras y llevar misericordia y llevar perdón a través de nosotros para las otras personas. Es una gran oportunidad de que nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus bocas. Porque llevamos a este mundo perdido la palabra, llevamos un abrazo, el perdón, la sinceridad. Anhelamos que esa misericordia que tuvo Dios para con nosotros, llevarla hacia otras personas, llevar ese perdón a aquellas personas que todavía no lo conocen. Pero es el testimonio de tu vida. Muchas veces no necesitamos llevar palabra, con tus hechos, con tus palabras, con tus testimonios, llevas el mensaje de salvación a otras personas. Tercero, ¿qué es lo tercero que pide Dios de nosotros? Humillarnos ante nuestro Dios. Lo que dice este versículo es que debemos obedecer humildemente a Dios. Caminar en una vida humilde delante de la presencia de Dios. Estas palabras enfatizan que debemos humillarnos. Es algo que hacemos cada vez que nos hincamos, cada vez que ofrecemos un perdón o pedimos perdón. Es un estilo de vida diferente, es andar en el camino de Dios diariamente humillándonos ante su presencia. Es recordar que Dios es Dios, que nosotros somos sus hijos, que nosotros fuimos pecadores. Un día necesitamos de su gracia, un día estuvimos con esa necesidad de su gracia, de su perdón, pero así como nosotros fuimos pecadores, tenemos la seguridad de que Él nos limpió, porque hemos recibido su gracia, hemos recibido su perdón, su misericordia, y ahora nosotros debemos también humillarnos delante de la presencia de Dios.
Las primeras dos características vimos que era practicar la justicia y amar la misericordia. ¿Qué te hacen ser hijo de Dios? Amar a tu prójimo, a nuestros semejantes, a nuestros enemigos, que es lo más difícil. Pero esto es una relación constante con Dios. Y tenemos que llevar una relación constante con Dios. No debemos enfriarnos. La palabra misma dice, o somos calientes o somos fríos. Pero no tibios. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Contéstese a sí mismo. Cuando nosotros andamos humildemente ante nuestro Dios, llevamos esa obediencia al eco, a la palabra que tiene el profeta en esta mañana. Fíjese lo que dice Miqueas 4:5. Espero que usted lo haga, así como dice Miqueas 4:5. Así como Miqueas lo ordenó a un pueblo desobediente, así como Miqueas anunció al pueblo de Dios palabras duras, pero eran para que se acercaran a Dios. En esta mañana, así como el profeta Miqueas, nosotros estamos levantando la voz desde este púlpito para que usted y yo, el pueblo de Dios, escuchemos la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Miqueas 4:5. Todos los pueblos marchan en nombre de sus ¿qué? De sus dioses. Pero nosotros, usted y yo, marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, un Dios misericordioso, poderoso, desde ahora y para siempre, porque el nombre de nuestro Dios es el nombre más sublime, poderoso, fuerte, el único Dios. No hay otro, y usted está en el camino de Cristo Jesús. Por eso le damos gloria y honra, porque todo el pueblo marcha en nombre de sus dioses, que no hablan, que no oyen, que no escuchan, que no se manifiestan, pero nosotros hablamos en el Dios Todopoderoso, que nos escucha, que nos oye, que se manifiesta en su casa, en su hogar, en el trabajo. Todos deben de saber que nosotros somos hijos de Dios, del verdadero Dios. Y por eso le damos la honra y la gloria. ¿Cuál es la motivación de tu creencia? ¿En quién crees? ¿Cuál es tu motivación de asistir a la iglesia? ¿O nada más vienes porque sí? Para que el pastor se dé cuenta que vengo todos los domingos. Porque a mí me toca predicar y por eso vengo. O porque al otro hermano le toca cantar y por eso viene. ¿Por qué viene usted? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Cuál es su motivación de asistir a la iglesia? Es actuar con los demás hermanos, con las demás personas, poder orar, poder juntos alabar y glorificar el nombre de Dios o no. Cuando cantamos, lo cantamos todos, con música, con nuestros cantos que van ante la presencia de Dios. Y es que en ese momento nosotros como pueblo de Dios nos unimos en todo el mundo con todos los cánticos que suben con olor grato a la presencia de Dios. Eso es lo que nos motiva de venir a la iglesia, actuar con los demás. Somos familia, somos hermanos. Adoramos y creemos en el mismo Dios. Pero para cumplir lo que espera Dios de nosotros, tenemos que orar, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que pedirle a Dios para que no nos apartemos de su camino. Esta es una oración constante, una oración diaria, y la vamos a decir. Hay muchas oraciones, pero yo escogí esta que a mí me gustó, Ezequiel 11:19. Es una oración que debemos practicar todos los días para seguir adelante, para luchar, orar por la iglesia, por los hermanos, por todos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 11:19. Dice así: escuche y disfrute, aliméntese, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos
Dios. Qué maravillosas palabras. Palabras del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento para el pueblo que estaba en desobediencia. Pero ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios. Y ahí nos vamos a ir con el apóstol Pablo. Ya vimos lo que dice el profeta Miqueas al pueblo antiguo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Colosenses 1, del 9 al 12. ¿Ya está ahí los versículos? Colosenses 1, del 9 al 12. Ahora yo le voy a pedir que usted los lea. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ahí vemos que el apóstol Pablo le dice a los cristianos de esa época, de la iglesia de Colosas, y nos está diciendo hoy, en esta época, en esta mañana, a la iglesia Belén, que él está orando por ellos. Y en sus oraciones él se acuerda de ellos. Pero no está orando para que Dios les diera posesiones materiales. Tampoco está orando para que tuvieran buena salud o para que no tuvieran problemas. ¿Sabe usted por qué estaba orando Pablo por esos cristianos? Para que tuvieran sabiduría de cuál era la voluntad de Dios para cada una de sus vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En los versículos 10 al 12, Pablo menciona 5 características de una vida que conoce exactamente la voluntad de Dios. O sea, 5 características de lo que en el Nuevo Testamento nos está pidiendo Dios para que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? Ahí vemos cómo Él se da cuenta de cuál es la voluntad de Dios. De que si de verdad estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Entonces, primer punto, ¿qué espera Dios de nosotros de acuerdo al Nuevo Testamento y lo que acabamos de leer? Que nuestros caminos sean dignos de un hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra digno? La palabra digno, como dice aquí, corresponde a un mérito o a una condición de alguien o algo. Es decir, que la voluntad de Dios para su vida o para mi vida es que Él espera de nosotros una vida de amor, de santidad ante la presencia de Dios. Todos, usted y yo, cada uno de nosotros, debemos preguntarnos, hoy hagas esa pregunta y todas las mañanas hágase la misma pregunta. O sea, el estilo de mi vida, lo que yo estoy viviendo, ¿es una vida digna de un hijo de Dios? Y empezamos a analizar nuestra vida. Bueno, ¿cómo soy? Mi carácter. ¿Qué carácter tiene usted? No me conteste, ¿eh? ¿Usted es enojón? ¿O medio enojón? ¿O quizás usted es tranquilo? ¿O quizás usted es acelerado? Como usted lo defina, ¿cómo es realmente usted? Pregúntese, ese carácter que tengo, que manifiesto, que la gente se da cuenta de mi carácter, ese carácter que tengo, ¿es digno de un hijo de Dios? ¿Qué tiene Cristo en su corazón? ¿Qué tiene la mente de Cristo para cada uno de nosotros? Ahora, mis amistades con quien me junto, no sé cuáles sean sus amistades, si sean cristianos, si no sean cristianos. Y no necesariamente tienen que ser cristianos para que usted diga son así o son asá o no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay muchos amigos que son mejores que muchos que se dicen cristianos. Yo no estoy hablando, usted puede tener amigos. Esas amistades, ¿cómo piensan? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? Y son sus amigos, usted se junta con ellos, usted sale a comer con ellos, usted va con ellos. Esas amistades son dignas de un hijo de Dios. El trato que le doy a mi familia es digno de un padre, o de una madre, o de un esposo, o de un hijo que se dice ser cristiano. Contéstese a usted,
y también contéstele a Dios. Segundo punto. Dice también ahí, lo que acabamos de leer, que nuestra vida, dice, sea fructífera en buenas obras, de acuerdo al versículo 10. Aquel que piense o enseñe, aquel hermano que dice que tiene buenas obras, no tiene que ver nada, ni totalmente está equivocado, pues las buenas obras no nos hacen salvos, pero sí demuestran lo que somos. Vean lo que dice vean lo que dice Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las buenas obras que tenemos como cristianos, debemos procurar realizarlas, ocuparnos en ellas diariamente. Dios nos ha puesto en un mundo, pero tan lleno de indiferencia, tan lleno de falta de amor, de misericordia, y es para que nosotros, como se lo dije anteriormente, es para que usted y yo marquemos la diferencia en este mundo que le falta amor. La gente tiene que darse cuenta que usted tiene amor, que tiene perdón, que es justo, que ama a Dios, que es fructífero en sus buenas obras. No para que la gente se dé cuenta si usted da o no da, sino para que Dios se dé cuenta que su vida es fructífera, llena de amor. Fíjese lo que dice Tito 3:8. Le dije que íbamos a leer muchos versículos, rápidamente. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Debemos saber que las buenas obras comienzan por tu casa. No podemos ayudar a los de afuera y desatender las necesidades de la gente de tu familia, en tu casa. Primero tienes que ver, las buenas obras comienzan ahí, en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ahí empiezan las buenas obras. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe, y es peor que un incrédulo. Las buenas obras hablan por ti. Cuando nosotros, usted y yo, suplimos las necesidades de nuestros hijos, aún de los que quizás no viven con nosotros, o de nuestras esposas o hermanos, yo no sé, eres parte del amor de Cristo, porque no te estás olvidando de aquel que lo necesita, de los tuyos, del amor que empieza en tu casa. Y si el amor empieza en tu casa, va hacia abajo y va con tus vecinos y con tus compañeros de trabajo y con todos los que están cerca de ti. Entonces, suple las necesidades primero de tu casa. Atiende las necesidades de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Cuando usted atiende las necesidades de su esposa, sus hijos, sus padres, etc., no tenemos que dejar en abandono a nuestros padres o a nuestra madre. Porque nosotros quizás ya crecimos o ya nos casamos o estamos en otro hogar o vivimos en otro lado, y no por eso debemos desatender la necesidad que hay en casa del padre, de la madre. Entonces debemos nosotros suplir, debemos nosotros llevar ese amor. Tercer punto. Dice que cada día crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Ahí están en Colosenses 1:10. Muchos cristianos nos hemos quedado estancados. Venimos a la escuela dominical y hasta sabemos cuál es nuestro lugar. Y cuidado si alguien se sienta en ese lugar, porque como que nosotros ya lo tenemos apartado. Ese es mi lugar y nadie me lo debe de quitar. Pero nos quedamos estancados, somos como niños espirituales. No nos hemos interesado en conocer más, en conocer del Dios que mora en nuestro corazón, de leer la Biblia. A Dios le interesa que nosotros le conozcamos más y más, porque el Señor tiene mucho más que darnos a ti y a mí. Porque cuando nosotros no le conocemos, nos hace
Nos hace presa fácil el mundo, o otro lado, o otras iglesias, o otra doctrina. Nos queremos ir a un lugar en donde no se predica la palabra de Dios, o en donde dan libertades para vivir la vida que quieran. Yo conozco muchas iglesias en donde dicen, bueno, si el pastor lo dice es porque tiene razón. Y si usted analiza la doctrina que enseña, es una doctrina diferente. Es que ustedes son a la antigüita y nosotros estamos más actuales. No, la palabra de Dios no es ni vieja, ni presente, ni futura. La palabra de Dios es eterna, es para siempre. Entonces la palabra de Dios se tiene que practicar como lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra verdadera. Pero entonces no nos dejemos engañar, porque somos presa fácil de otra doctrina, de otras enseñanzas. Nos queremos llegar a un cristiano light, un cristiano que permite todo, poquito, no mucho, pero sí lo puedes hacer. Cuidado, tenga cuidado, hermano. Fíjese lo que dice Isaías 5:13. Cuidado con las falsas doctrinas, falsas sectas. A veces somos presa fácil del temor, del pecado. Fíjese lo que dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El no conocer la palabra de Dios nos lleva a la destrucción. Una destrucción personal, una destrucción que nos aparta del camino de Dios por no conocer la palabra. Nos falta conocimiento. Fíjese lo que dice Oseas 4:6. Dice, ya, con esto terminamos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabras tan tremendas. Para poder cumplir lo que hemos analizado, debemos orar a Dios y pedirle mucho que nos ayude para seguir adelante en este mundo que cada día está cambiando. Entonces yo les dejo a usted lo que dice Ezequiel 11:19 antes de orar. Lo apuntó usted, Ezequiel 11:19. Y ya oramos y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos está hablando, no es palabra de hombre. Es palabra celestial, es palabra que viene desde el cielo para cada uno de nosotros. Es tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu poder. Para seguir adelante y estar en obediencia, necesitamos que tú nos toques, que tú nos abraces, que no nos dejes que nos apartemos de tu camino. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Permítenos, Señor, seguir cerca de ti, obedeciendo tu palabra, no con doctrina de hombres o palabras de hombres, sino que sea basada en tu palabra, para que te obedezcamos, para que, como dice Ezequiel, seamos tu pueblo, tengamos un corazón sensible a la palabra, seamos obedientes y que así podamos ser parte de tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Elevamos nuestras palabras y nuestras oraciones para que no nos dejes y que tu Espíritu Santo día con día nos guíe, nos enseñe y no permita que nos apartemos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Dios.